La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. Saludo con gran afecto al hijo del chavismo puro y al frustrado aficionado del Cruz Azul. Sí, cara, el Cruz Azul no dio ni una y Santos los pasó, los trapeó y nos dejó sin liguilla por segundo torneo consecutivo. Lo malo que nos quitó la oportunidad de ser subcampeones de nuevo, entonces ni hablar. Será la siguiente, pero fuera del fútbol, fuera todo fútbol, ¿no? Ojalá fuera solo eso, pero hoy nos toca estar hablando de un tema que está desde el día de ayer en el Trend Topic y en todas las conversaciones del café político, en los analistas, en los programas de radio, y que es pues el golpe de estado que recibe Bolivia, que se da en Bolivia, y que se debatirá aquí si es o no golpe de estado, si se lo merece, no se lo merece, y todo lo que está pasando en América Latina, decíamos fuera del aire, pues en Chile, en Ecuador, la liberación de Lula, que es interesante ver si esta ola de efervescencia política y social tiene repercusiones en México y también pues sus orígenes, ¿no? ¿Qué está causando esta movilización social tan interesante? Efectivamente, y aparte, pues bueno, antes de entrar en materias sobre esos temas, hay temas muy interesantes que también se generaron a lo largo de la semana dentro del país. Uno de ellos, pues bueno, fue la elección de la comisionada de Derechos Humanos, polémica comisionada de Derechos Humanos, esta Beatriz, Rosario Piedra. Así es, Ibarra. Ibarra, una elección muy polémica que se dio en el Senado, donde se involucra el paisano Ricardo Monreal en el embarazo de urnas o el mal conteo de los votos para elegir a la comisionada de Derechos Humanos. Y no solo eso, recordamos cómo salimos del programa pasado, salimos con la lamentable noticia de la familia Levarón, allá en Chihuahua, entre los límites de Chihuahua y Sonora, un acto de barbarie, así hay que calificarlo, donde pues bueno, se involucran a niños, mujeres, en este fenómeno patológico, pues, ¿no?, del problema social de la inseguridad en nuestro país. Uno de los tantos temas, pues, que se generaron dentro de la agenda política nacional. Lo que pasa ahí, y que al parecer, según nos dice el secretario Durazo, ya hay algunos detenidos, presuntos detenidos responsables de esta atrocidad, que dio pie también a horas de horror en lo que fue Ciudad Juárez, ¿no? Que hubo quema de autobuses, y para no ir tan lejos, pues también el fin de semana en Zacatecas hubo 5 ejecutados, hoy uno en Luis Moya, de forma pues trágica, frente a muchos niños a la hora de la salida, y pues quemaron el vehículo, ¿no? Entonces, no cabe duda que tenemos muchos temas que tocar dentro del país, y a veces nos desvivimos o nos estamos desviviendo en una situación lejana, pero bueno, no deja de ser también interesante y preocupante, sobre todo las repercusiones que pueda tener el país. Y vamos entrando en materia, presentando aquí a nuestros invitados. Les doy la más cordial bienvenida a la doctora Liliana Vélez, especialista en Derecho Constitucional. Doctora, muy buenas noches y bienvenida. Bienvenida, doctora. Bien, muchas gracias. Especialista no sé, pero sí con muchos años en la docencia en la Unidad Académica de Derecho en la Universidad Autónoma de Zacatecas en esa materia, entonces ojalá que podamos contribuir en algo en esta mesa de análisis. Seguramente así será. Y nuevamente al maestro Marco Torres Inguanzo. Maestro, bienvenido nuevamente aquí al programa. ¿Cómo estás? Gracias, aquí estamos. Aquí estamos, muy bien, perfecto. Pues bueno, empecemos en el tema es ¿cuáles son los hechos? No, los hechos. Un tema de golpe de estado, ¿no? Vemos en Bolivia que los hechos fueron Evo Morales hace un referéndum para intentar validar su reelección, ahí resulta perdedor, después va al tribunal, pide un acto para que sea declarado como inconstitucional porque es violatorio de los derechos humanos, de que alguien impida participar políticamente.
van a las elecciones, gana por un margen mayor al 9%, no lo ponemos así. Puntos 9 porcentuales. puntos porcentuales, ¿verdad? Y ahí es donde se supone, dicen que se cayó el sistema, sale la polémica sobre si se van a la segunda vuelta y entra la OEA ahí a decir que se vayan a segunda vuelta. Evo dice que se haga una auditoría de las votaciones, se hace la auditoría. Por cierto, solamente el punto que esta auditoría abarca solo el 0.2% del total de los votos. Entonces, bueno, cualquiera que diga no es significativa, pero la OEA dice que hay fraude. Evo llama a votaciones, entra la recomendación de las Fuerzas Armadas de que renuncia y hemos aquí. Entonces, la pregunta también es, ¿hubo un golpe de Estado? ¿Se puede decir que hay golpe de Estado? Yo creo que precisamente la duda respecto a si hay o no un golpe de Estado tiene que ver con la palabra renuncia. Tiene que ver con que Evo Morales habla renuncia y el vicepresidente y etcétera. Entonces, al hablar de renuncia, dicen no hay tal golpe de Estado. Incluso los opositores dicen vamos apegándonos a lo que marca la Constitución para no darle elementos a Evo Morales de hablar precisamente de un golpe de Estado. Entonces, si nos atenemos a lo que significa golpe de Estado, que tiene que ver con la destitución repentina y sustitución por las fuerzas u otros medios inconstitucionales de quien ostenta el poder político, diríamos que no lo hay, porque no lo destituyeron, él renunció. Pero sería es una cuestión de enfoques, porque habría que ver también los motivos que lo llevaron a echar renuncia. Y él, a la hora de renunciar, dice se consolidó el golpe de Estado, porque él ya lo había advertido, desde las manifestaciones, desde toda estos movimientos, esta violencia de parte de la oposición, él ya había anunciado un golpe de Estado. Cuando él renuncia dice, se consolida el golpe de Estado, él lo dice, pero a la par dice renuncio, y ahí surge la duda respecto a si realmente lo hay o no lo hay. Efectivamente. Maestro. El tema es por qué renuncia. Uh-huh. Esa es la pregunta. Y la persecución que hacen del presidente, en donde incluso algunos de los militares anuncian una orden de aprehensión que no sale del Poder Judicial, sino de los propios militares, ¿verdad? Entonces es el ejercicio del poder militar el que está destituyendo o haciendo renunciar al presidente, ¿verdad? Esto es, él renuncia por la presión, por la intervención militar. Sin esa intervención militar no hubiera habido renuncia, ¿verdad? Es un eufemismo, pues, ¿no? Sí. Lo de recomendación, es un eufemismo. Sí, porque se habla de sugerencias. Porque él había llamado ya a repetir las elecciones, no la segunda vuelta, sino repetir otra vez las elecciones, atendiendo la recomendación de la OEA. Y se ve orillado a que a partir de la intervención de los militares es que toma esa decisión. Después van sobre él, hay una supuesta orden de aprehensión, pero que no viene del Poder Judicial, ¿no? Y luego es también muy importante el silencio de la OEA, ¿va? Entonces ahí hay una serie de poderes enlazados, ¿va? Entre toda la zona de Santa Cruz de Bolivia y lo que representa políticamente, que de ahí también vienen los militares, ¿va? La élite militar en alianza con la élite económica de Santa Cruz y la OEA, que se sincronizan en sus acciones, ¿no? Es cosa de ver las acciones como hay sincronía entre ellos. Y lo que denuncia la sincronía final es el silencio de la OEA, ¿no? Que todo mundo pone de relieve. Sí. Pues bueno, aquí también lo que decíamos y lo discutíamos con mi camarada anarquista de las redes sociales es precisamente que no vemos a esos 10 puntos porcentuales, no vemos a esa mayoría apoyando a Evo Morales en las calles. Lo único que vemos es gente celebrando con una convocatoria. Hay incendios, Carlos, hay saqueo. No sé qué noticias ves. O sea, sí, permíteme. O sea,
Aquí también en México, cuando hay una manifestación de esas características, recientemente lo vimos con las manifestaciones feministas donde transgreden pues monumentos históricos dentro de la ciudad, que hay saqueos, que hay destrozos a locales, y eso es lo que obedece a una marcha tan grande, convocada tan grande, que obviamente pues bueno, se descontrola, pero no hay nada tan preocupante como lo vimos en Chile, ¿no? Una manifestación más aguerrida, es un poco más golpista, pero pues bueno, a final de cuentas, que los carabineros, como le llaman allá, pudieron más o menos controlar, aunque siguen las manifestaciones muy fuertes en Chile. Pero no vemos ese escenario fatídico. En los primeros días de noviembre hubo una manifestación en apoyo a Evo, y fue una manifestación enorme, monstruosa, no grande, fue monstruosa. ¿Y dónde está ahora? Pero ahora justamente es por la misma motivo de renuncia. Lo que hace Evo es que se retira para evitar el enfrentamiento y la guerra civil. Si hay manifestación que venga desde La Paz o Cochabamba, que es la zona de Evo, ¿verdad?, hacia la parte baja de Santa Cruz, entonces él genera el choque y inmediatamente lo que hay ahí es una guerra civil. Justamente el motivo por el cual renuncia, ¿verdad? A pesar de lo que se maneja, ¿no? A pesar de que otra corriente dice que Evo se va, pero no para fomentar, no para procurar la paz, porque su discurso no es de paz, o sea, esa es otra postura. En efecto, o sea, lo que Evo dice es, a ver, me voy para evitar una confrontación de mayores magnitudes. Sí lo dice, sí, pero luego, bueno, quienes no lo ven de esa manera dicen que Evo se va, pero no abonando a la paz, puesto que sigue manejando el tema del golpe de Estado, sigue manejando que lo obligaron, sigue manejando que se atenta contra el Estado democrático, etcétera, etcétera, y entonces hay quienes dicen, no, Evo no se va para abonar a la paz. Así es, y aquí lo preocupante es también, y el tema es de los países que se pronuncian a favor de ese, vaya la redundancia, sí, de ese pronunciamiento que hace Evo de golpe de Estado, ¿no? Sabemos esa camaradería del comunismo que hay en América Latina, donde Venezuela, Cuba, son los que principalmente se manifiestan. Pues mira, fue una senadora demócrata que ya se manifestó, Bernie Sanders se manifestó, Jeremy Corbyn se manifestó, el mismísimo Reino Unido, Carlos. O sea, no me digas que en Reino Unido están unidos al chavismo. ¿Quién se Jeremy manifestó? Corbyn es el presidente del Partido Laborista. Sí, pero Boris no se ha manifestado. O sea, Boris, que es el primer ministro y que le corresponde, en este caso, hablar por el país de Inglaterra, no se ha manifestado. El hecho de que particularidades como los senadores que mencionas, incluidos los de Estados Unidos, hagan su manifestación personal, no quiere decir que sea de carácter oficial. Vimos también cómo uno de los senadores se manifestó con lo de la situación de la familia Levarón, y no por eso va a ser un carácter oficial. Daniel Lipovetsky es el líder de la bancada de derecha en Argentina y dice, si mueve la cola y ladra es un perro. Si las Fuerzas Armadas recomiendan, se obligan y exigen la renuncia de un presidente elegido democráticamente, esto es un golpe de Estado. Es necesario que se aplique la Carta Democrática Interamericana de la OEA y que dicho organismo actúe ya. Efectivamente. La derecha de Argentina y varios diputados y senadores se le han sumado. Desde Argentina, de la de Macri. O sea, el partido de Macri ya está tomando... Es que el tema es preocupante, Carlos, porque un sector con el que tú estás de acuerdo no se manifiestan frente a los hechos, se olvidan de Evo. Es un hecho donde un presidente constitucional es derrocado por recomendación de las Fuerzas Armadas. ¿Tú qué hubieras dicho si Andrés Manuel hubiera llamado a las Fuerzas Armadas a intervenir y a quitar a un presidente con tan poca legitimidad y aprobación como Peña Nieto? Sería alarmante.
¿Por qué no lo hacen frente a un mismo hecho? Por ejemplo, un Piñeira, solamente se van contra Evo, por la figura de Evo que representa. O sea, a mí me parece, lo que estamos haciendo es intentar en el debate de que frente a un hecho, independientemente de quién sea el presidente, de que es un golpe de Estado, los demócratas de derecha y de izquierda deberíamos de estar alertados frente a esas acciones. Claro, es que no es un asunto de izquierdas o derechas. Yo creo que aquí, incluso creo que lo más importante que debemos poner sobre la mesa, más que definir si fue o no un golpe de Estado, que podría incluso hasta ser un golpe de Estado militar, creo que aquí lo importante es lo que está pasando en este momento, porque está acéfala la titularidad del órgano ejecutivo en Bolivia. Este es un tema en efecto, de constitucionalismo, por eso no es un asunto ni de izquierdas ni de derechas, es un asunto de gran trascendencia, porque hay ausencia de gobierno y la ausencia de gobierno nos lleva a la anarquía. Y yo creo que ningún país querría estar en esa situación. Marco. A mí me gustaría comentar más de fondo el tema, que los eventos que ahora periodísticamente más se dejan oír, se comentan, ¿no? O sea, hay que ver de fondo qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Y qué fue y cuál es la significación del gobierno de Evo Morales, a quien exactamente qué sector social está gobernando al estar él en el poder, ¿verdad? Y tan importante en un país y con la historia específica de Bolivia, ¿verdad? Un gobierno que, lo voy a decir primero en una palabra. Lo que significa el gobierno de Evo Morales, aun cuando del 2015 en adelante hay algunas críticas fuertes al gobierno de Evo. Yo particularmente he estado estudiando con calma los reportes sobre extractivismo en Bolivia, los estudios que hay sobre extractivismo en Bolivia, y ahorita voy a decir algunos, ¿no? Pude bajar un paper sobre eso, pero lo que significa el gobierno de Morales es la pretensión de descolonizar Bolivia, ¿no? Entonces es un gobierno en donde genera una alianza de sectores sociales, un encadenamiento, ¿verdad?, de un montón de organizaciones indígenas, que es el 62% de la población, pero sindicatos también, y algunos sectores urbanos importantes, incluso también de la zona baja. Este encadenamiento popular alrededor de un proyecto de descolonización que tiene éxito y en términos muy simbólicos, porque lo encabeza un indígena, ¿verdad?, en un país altamente racista. Este proceso de descolonización tiene un montón de éxitos, ¿no?, y algunos problemas también. El bajar del 38 al 15% de la pobreza es espectacular. Me puse a revisar bien los estudios más serios que pude encontrar, ¿no?, que están en Flaxo, sobre desarrollo económico en Bolivia, no solo después de Evo, desde el 2005, desde 2005 14 2006. años. Ajá. 14 años Exacto. llevaba para Sí. extenderse a 20. ¿Sí? Entonces, eso vemos nosotros el impacto. Entonces, tiene un impacto en la economía de un crecimiento promedio del 5.2%, ¿verdad?, anual, ¿no? Esto es una economía que crece a ese ritmo, que incluso el Banco Mundial lo retira de la lista de países de bajo ingreso y lo pone en renta media, ¿verdad? Y luego, pero lo más interesante, hay un crecimiento brutal, o sea, tener 5.2% de crecimiento es brutal, ¿verdad?, pero con proceso de redistribución, de tal manera que saca de la pobreza a cerca de 4 millones de personas en un país de 11, ¿verdad? Baja el analfabetismo prácticamente a cero en un país de indígenas en donde más del 13% no sabían ni leer ni escribir.
el tema de que el crecimiento lo basa en la redistribución desde el manejo del Estado, pero en donde nacionaliza los recursos naturales, ¿ah? Pero no renuncia a la participación privada en los mismos, solo que en el caso de los hidrocarburos, el 82% se queda el Estado con él de las ganancias y le da el 18% a las empresas privadas que contribuyen. Y eso lo mete a inversión pública y desde ahí detona por demanda agregada este crecimiento con esta distribución. La clase media en Bolivia pasa del 25% al 62%. Es brutal eso. En términos de redistribución del ingreso, eso es así, es espectacular, ¿verdad? Entonces, uno ve que lo que están haciendo en esos procesos de nacionalización, el Estado, hay cierto estatismo, le dan ese poder al Estado, pero el proyecto económico utiliza economía solidaria y comunitaria. Pasan de 40,000 a 300,000 empresas, y de esas el gran porcentaje son empresas sociales. Disminuyen las tasas de interés, generan un volcán de créditos, ¿verdad? Y tienen un proceso de emprendimiento. Ven la tasa de emprendimiento que tienen para llegar a esas cifras en esa década, que es una década impresionante, ¿verdad? Pero Evo, en su pecado, ¿cuál fue? ¿El no hacerle caso al referéndum? Reelegirse. Porque entonces la pregunta aquí es, si hay todo este crecimiento económico, ¿por qué en 2016 le dicen no a la reelección? Sí, y dice que no. ¿Y por qué tenemos luego a millones o sea, lo veo, en efecto, de hecho, quienes están a favor de Evo hablan precisamente de todos estos datos. Y números sí contundentes. Y hablan de que incluso, bueno, obviamente también los yanquis otra vez aquí queriéndose hacer de los recursos naturales, el mismo discurso de Maduro. Y dices, bueno, ok, y entonces, ¿por qué hay millones de personas exigiendo, hablando del fraude electoral y generando todo esto en lo que desencadenó, ¿no? Entonces, aquí es un asunto de, creo yo que, hablando de México, otra vez de esa pérdida de confianza en las instituciones. Así es. Y de cuando la democracia precisamente ya no cumple su función. Creo yo que aquí tuvo que ver esa parte de la reelección, de pretender esa perpetuarse en el poder. Me hizo recordar a Porfirio Díaz, así es, donde también trajo muchos beneficios para México, pero y aparte, la parte pues bueno, de la democracia la dejó de lado, y entonces ahí es donde el pueblo... Sí, pero con esos números que nos comparte, redistribución, hubo reconcentración. Tenemos de que la ir a una riqueza. pausa, pero con esos números que nos comparte, lo único que yo puedo leer de usted, maestro, es que está justificando una reelección en un sistema presidencial. ¿Es buena la reelección? ¿Es democrática la reelección, doctora? En un sistema como el nuestro, que más o menos es similar al de Bolivia, porque es un sistema presidencial, ¿es buena la reelección? Yo creo que ¿Es sí. democrática? Si nos atenemos, democrática sí, porque sería el pueblo el que está participando en la reelección de esta figura, entonces definitivamente sí es democrática. Lo mencionábamos fuera del aire, tiene más que ver con un asunto de carácter histórico. No es poco célebre esta figura en la historia de México, porque permitió que una persona se perpetuara en el poder por muchos años, y donde se cometieron muchos abusos en el ejercicio de este poder casi absoluto, ¿verdad? En estas ideas de orden y progreso se llegó al extremo de fusilar a aquel que no estuviera de acuerdo con el cómo gobierno, y entonces creo que es más un asunto de carácter histórico lo que impide a México ver con buenos ojos el tema de la reelección. Ya lo vemos a nivel municipal, a nivel de legisladores, tanto federales como locales, pero yo creo que todavía habrá cierta resistencia en lo que tiene que ver con los ejecutivos, tanto a nivel federal como local. Pero también hay que aclararlo, ¿no, doctora? El hecho de que nada más una sola vez consecutivamente
pueden realizarlo tanto diputados como... Ahora, no olvidemos que los presidentes municipales ya podían hacerlo. Exacto. La única exigencia era que no fuera en el periodo próximo inmediato. Pero hemos tenido personajes que han casi que gobernado sus municipios toda la vida, Sí, ¿no? renuncio, Nada más pues, esperaban, ve el de Mazapil. se esperaban un O sea, periodo y luego lo otra vuelven, vez y lo luego vuelven. así. Ya lo teníamos y bueno, insisto, hay quienes afirman que en efecto sería como lo maneja el Tribunal Supremo Electoral lo determinó en Bolivia, cuando no se aceptó la reelección en 2016 después del referéndum y se argumentó que era violatorio de derechos humanos y entonces se aceptó de nueva cuenta. Y entonces aquí también ya se ha manejado así, como violatorio de derechos humanos, el hecho de no poder seguir en un cargo si las cosas las estoy haciendo bien. Fíjate que es cosa de preguntarse qué fue exactamente lo que ocurrió. Mira, cuando fue electo en el 2005, Evo lo hizo con el 54%. Cuando fue reelecto por primera vez, lo hizo con el 64%. Y luego el 63% en la segunda reelección. ¿Verdad? El asunto es que baja. Entonces, esta reelección, digamos, en la primera y segunda reelección, es una rendición de cuentas en donde la gente lo aprueba, ¿verdad? Y le da 10 puntos más de como lo eligió. O sea, entra con el 54 y después trae entre el 63 y el 64%. Eso significa que es una ratificación, ¿no? Es como una especie de rendición de cuentas en donde si hice bien las cosas me van a ratificar y si hice mal las cosas me van a echar para afuera. Entonces es un mecanismo de rendición de cuentas la reelección. Pero ¿qué es lo que pasa con Evo? Que pasa del 64% al 47%. Esto es, en esta última, Sí, bajó 16 puntos. ¿Eso qué significa? En términos de rendición de cuentas, que hubo 16% de la población que le retiró el apoyo, ¿no? Pero de ese hay que explicarse por qué se retiró de apoyo, ¿no? Podemos tener una hipótesis. Los conflictos del 2017 y 2018, sobre todo los del 2018 en Bolivia, fueron por temas muy sensibles y me parece a mí graves. Por la reforma. Estuve viendo lo de la Reserva Natural de Taiquía, Ahí está. ¿verdad? Con calma, y son grandes zonas de reserva natural que meten industrias extractivas, ¿verdad?, de hidrocarburos a la explotación, y eso afecta no solamente a la reserva natural sino a las comunidades que están ahí. Las comunidades se organizan, protestan. La protesta de abril del 2018 es bastante fuerte, y forman una Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarias, Campesinas y Áreas Protegidas. O sea, toda una alianza social en resistencia al extractivismo. Eso, digamos, es una contradicción en el gobierno de Evo por el propio hecho ideológico de la Pachamama, que es un proceso de Que ya quemaron la bandera, por cierto. Sí. O sea, que tiene que explicar eso. Eso le disminuye antiguos seguidores que le retiran el apoyo, y al contrario, también entra en conflicto con una organización obrera nacional de Bolivia, en donde también están inconformes. Podemos revisar bien estas experiencias, que me parecen a mí desafortunadas, que le quitan el apoyo. ¿Ah? Entonces, por sí mismo no se necesita un tema de claro que debe tener un límite, me parece. Yo creo que puede haber reelección porque es un mecanismo de rendición de cuentas, pero creo que debe tener un límite, ¿no? No puede ser al infinito. Exacto. ¿No? Pero además, por sí mismo, el desgaste del uso del poder, y en este tipo de cosas en donde la propia población le retira una parte del apoyo,
hace que sea muy difícil reelegirse. Si hubiera sacado los mismos 63 puntos, no hubiera tenido ningún problema, porque hubiera tenido no solo 10 de diferencia respecto al expresidente, que de hecho su competidor fue presidente del 2003 al 2005, que fue catastrófica su presidencia, ¿tá? De una derechización brutal, pero hubiera tenido tal distancia que hubiera sido incuestionable. Aquí el asunto es que queda muy ajustado y da posibilidades a la maniobra política de la oposición. Exacto, y si le añadimos que se tardan prácticamente un día en continuar el conteo de votos, entonces genera desconfianza y es cuando comienza a hablarse de fraude electoral. Además, sería importante saber a mí me gustaría saber a qué irregularidades se refiere la OEA cuando dice que encontró irregularidades en el proceso electoral, pero no especifica a qué irregularidades se refiere. No las detalla, pues. Claro, y además lo que hemos conocido, yo estuve rastreando justamente eso, ¿verdad? Y habla de probabilidad, de una improbabilidad técnica, ¿verdad? Sí, de estadística, de tener los 10 puntos completos, para evitar o sea, la como doble muy vuelta, floja la argumentación, cuando la argumentación debe ser concisa y precisa en ese tema. Claro. Así es. Bueno, y también una de las cosas que yo les preguntaba fuera del aire, y incluso Elena Poniatowska se manifiesta, es entre esas dos interrogantes. ¿No existe alguien más que Evo? Para no justificar que se reelija por un periodo de 20 años. Estamos hablando 20 años de una sola persona, independientemente de esos números fabulosos que nos compartes, maestro. Yo te pregunto, ¿no había alguien más que Evo para evitar una situación tan lamentable, no solamente para Evo? Ya les compartía yo hace unos momentos también fuera del aire, cómo el hermano de Evo, en un vuelo de Argentina hacia Miami, irónicamente hacia Miami, no hacia Cuba, no hacia Venezuela, sino a ese país asqueroso neoliberal, pues, ¿no? Del cual repudian muchos comunistas. ¿No hay alguien más que Evo? Es mi pregunta de fondo. Fíjate que yo tengo una hipótesis sobre eso. Mi hipótesis es que no había nadie más que él. Que no había más que si no es Evo, pues, no, si no era Evo, pues no hay comunismo, ¿verdad? No. Yo creo que no es ni lo ideal ni lo deseable eso. Mi hipótesis es que al momento de que empieza a ser percibido que la caída en la opción del voto, ¿verdad? En este encadenamiento que hay de sectores populares alrededor de la figura de Evo, que es el que hace como de aglutinante, y la escalada, digamos, el ascenso de una oposición que estuvo prácticamente desaparecida durante varios años y luego empieza a acuerparse, al grado de que haber llegado a los 35 puntos es una subida importante. Cuando ven eso, ven que, y además, en donde la disminución de la opción de voto significa desgajamientos de ese bloque, ¿verdad? Social que sostenía o sostiene al gobierno de Evo, entonces necesitaban asegurar un aglutinante, haber puesto a otro, ¿verdad? Porque fíjense, él no creo que haya pensado en reelegirse desde el principio, porque cuando él le toca modificar la Constitución, hacen una asamblea constituyente, ellos ponen esa regla. Es Evo mismo el que impulsa la regla de 2 reelecciones, ¿verdad? Una más 2 reelecciones. Sí, porque su primer periodo no. Eso significa porque ya hay una nueva Constitución. Exacto. Y eso lo hace, Evo hace esa modificación constitucional. Él no estaba pensando en reelegirse al infinito.
Pero la coyuntura a la que se enfrenta en ese momento, cualquier otro que mete, que no genera ese aglutinante, desgaja mucho más el bloque social, ¿verdad? Y la avalancha hubiera sido mucho mayor. Entonces es legítima optan, la protesta de la oposición. Es que Lo de que- hecho lo esa que es la optan- bandera de la protesta. por lo que optan es oposición, no un golpe militar. por el mayor aglutinante que es el propio Evo, con todos esos problemas que tiene, ¿verdad? Y yo se lo atribuyo a algunas de las Sí, las decisiones políticas que o algunas comentas, ¿no? decisiones como esta de Tariquía y otras, en donde son mismos indígenas, organizaciones seguidoras al inicio del gobierno, que van desgajándose, pero aún así el 47% de la votación es un apoyo enorme, ¿verdad? O sea, estamos hablando del 47%. Hipotéticamente, porque pues no vemos a ese 47%. Es que ¿dónde no lo ves? No, En el eso reporte, estuvo ahí es que en no las ha leído urnas. ni siquiera Eso el estuvo en las reporte de la urnas. OEA, Sí, o sea, ya lo leímos, Eso está ya lo contabilizado. leímos, ya lo Pero no leímos, fue suficiente. ya lo leímos. Sí, no fue suficiente para esto, pero digamos el 47% es un apoyo, aunque ya no le alcanzó. ¿verdad? O sea, tener el 47%, ¿cuánto tenía Peña Nieto después de...? Tenía el 2%. Tenía el 2%, Maestro, ahora tiene el el 47%. ¿Cómo vamos a 10. comparar un gobierno de 6 años con una persona de 14, 20 años que se quiere extender por 20 años? Es ilógico, es Pero, irracional. ¿qué es lo- qué- Yo- a ver, Carlos, usted me ¿qué es está lo dando la principal razón, pa- me ¿qué está es lo dando la principal razón. de un gobernante? ¿Los años o los resultados y bienestar? No, a los 6 El que se mantuvo en el gobierno por 20 años, por favor. ¿De qué estamos hablando? Ustedes Serénate, vienen, serénate, no te estamos enojes, serenos, tranquilo. estamos serenos. Ustedes vienen de un ideal Estamos maderista, apasionados. vienen de un Yo ideal no soy maderista, maderista. vienen de un ideal, Nadie pero es lo maderista apoyan. aquí, todos No, lo estamos apoyan, diciendo yo que no, estamos lo apoyan. en Ah, ya no. No, nunca ¿Ya lo he no? sido, nunca lo he sido. Así como el lago que Madero, defendió. para mí, déjate digo, yo jamás he reivindicado a Madero. Madero, cuando llega a la presidencia de la República, traiciona a Zapata. A ver, maestro. ¿verdad? Quien lo Esa reivindica traición- es es la Andrés Manuel, traición él a dice que es el Zapata. Ok, apóstol de la dejemos Yo a conozco Bolivia la un historia de lado. Madero ¿Hay alguien y- más que y no Nicolás lo reivindico. Maduro para gobernar Venezuela? Habría que preguntarle a los Pues es que es un tema de los Exacto. venezolanos. Y es un tema de los bolivianos, y es un tema de los bolivianos, Estamos aquí y estamos hablando de un analizando tema. Bolivia. Por eso, Sí, y si nos, estamos- a ver, por- si por- nos vamos a la historia, hagamos un poquito de historia y entendamos por qué existe la división de poderes y por qué a Montesquieu le preocupaba precisamente que no se depositara en una sola persona Exacto. el poder, precisamente para evitar que no se abuse de él. Fernando que no se Sabatero abuse del mismo. escribió un Carlos, libro. Entonces tiene su razón de ser el principio de la no reelección, tiene su razón de ser, No, por insisto, supuesto. sobre Pero en todo Bolivia de orden- nunca hubo... de orden Y histórico. ustedes están nunca se dando la deshicieron los poderes respuesta. constitucionales. Tenían sus dos cámaras perfectamente integradas y estaban en función. Sí, maestro, pero nos dio la respuesta usted. Si no sale Evo a las elecciones, pierden, porque la figura de Evo era lo que daba. Entonces, yo quiero imaginar que en junio del 2023 no va a haber alguien más que Andrés Manuel. Y por eso... Bueno, Pues a ver, esperemos Carlos, tú que vienes sí. de participar en unas elecciones donde tú aconsejaste a un candidato, eras parte del equipo peñista, ¿y cómo salió Peña? O sea, ¿Peña el tema... o pues, Mid? no, Peña, ¿por qué lo escogieron? Porque era alguien que iba a ganar elecciones. Lo mismo que pasa con Andrés Manuel. No, ¿Por qué Rey. escogieron a Andrés Manuel? Porque el tipo pues iba a ganar la elección, arrasa. Es lo mismo acá. ¿A quién vas a poner a contender? ¿A alguien que pierde elecciones? Pues A no, ver. Ahora Carlos. también dependerá de No, los a resultados. ver, Andrés Así Manuel no es. lo pusieron democráticamente como candidato. Él fue una persona que persiguió fervientemente por 14, 15 años el poder. Ya se aplica- Por aquí se favor. aplica ¿Quién escogió a Juan del Real? Por Fue favor. democrático. Al candidato A ver, donde tú participaste. a lo ver, El tema es escogieron el apoyo popular democráticamente. que tiene. Exacto. La legitimidad. Hicieron una Apoyo elección popular interna significa al legitimidad. candidato que tú participaste, A ¿sí ver, o no? Raimundo, yo creo no lo hicieron, no lo hicieron particular. que los contextos que pones es la falta de argumentación que ya se tiene, que normalmente usas. Yo creo que aquí la figura le mando un gran saludo a mi amigo el doctor Juan del Real. ¿Y cómo lo escogieron? Pero bueno, en una aquí- asamblea, por votación.
Mira, ¿Quién lo seleccionó? Los estatutos internos del Partido Revolucionario Institucional. Espérame. Qué bueno que Fue lo tocas. democrático. Qué bueno que lo tocas. Entonces, Siento ahora que está ya resultando. dedicamos los programas a las asambleas internas de Morena. Así Qué es, bueno que que lo nosotros lo tocas. estamos criticando. Exacto, qué bueno que lo tocas. Pero bueno, fuera de ese contexto del que tú hablas, sí hubo ahí unas elecciones internas, sí hubo asamblea interna dentro del partido donde se eligen a los candidatos. Esa es tu pregunta, ahí está la respuesta, pero creo que no es Muy la democrática. comparativa. Pues bueno, ustedes están avalando a Evo, como que muy era el que iba a democráticos. ganar. Decimos, por favor, Raimundo, la argumentación se cae cada vez más a pedazos, la de ustedes, El punto por es- el hecho de que ustedes están avalando la extensión por 20 años de una persona para que esté en el poder. Les vuelvo a preguntar, ¿había alguien más que Evo, sí o no? ¿Hay alguien más que Nicolás Maduro para gobernar Venezuela, sí o no? Eso lo deben de ¿Hay determinar alguien los más para venezolanos. gobernar ¿Por que qué el de la- régimen por qué de la- castrista, por qué sí de la o no? oposición A ver, no sale alguien diferente cuando votamos- a los capriles? Ok, A ver, cuando votamos por alguien, en el... Deja que más hable. que un tema de persona, estamos votando por una forma de ejercicio de poder. ¿Ah? Esto es que las acciones que están ejecutando ese grupo, no es solo una persona, son grupos que representan a sectores sociales, a intereses, ¿va? Y que tienen proyectos políticos. Entonces la gente se ve identificada, le da su voto, eso significa que le da la legitimidad. Entonces, la pregunta no es si la pregunta por la democracia es la pregunta por la legitimidad de los gobiernos. ¿Ah? Entonces, en el primer gobierno de Evo tuvo legitimidad o no. En el segundo gobierno tuvo legitimidad o no. Subió la legitimidad. En el tercer gobierno, en el tercer periodo, que son de 4 años, no son muy largos, tuvo legitimidad. ¿Va? Eso es, eso responde si es democrático o no, tiene o no la legitimidad. En el intento del cuarto, disminuyó su legitimidad, ¿va? Y se generó un conflicto que dio paso a esta realidad que ahora estamos viviendo. Pero la gente estaba de acuerdo en lo que estaba haciendo ese gobierno, en cómo lo estaba haciendo, ¿va? En donde no estaba reprimiendo a la gente, donde estaba distribuyendo recursos, donde estaba generando justicia social, aún con algunos de los errores que estaba cometiendo. Por eso tenía la legitimidad. Esa es la pregunta por la democracia, no si se reelige o no la persona, ¿no? Es que es bien importante, por lo que menciona el maestro, es que la legitimidad debe ir de la mano de la legalidad. Y en efecto, las primeras 3 elecciones tenía legitimidad y estaba amparado en la legalidad. Todo hace suponer que en este último ejercicio precisamente se atenta contra la legalidad y aquí tenemos los resultados. ¿Por qué? Porque él convocó a un referéndum respecto a si se establecía la reelección y se le dijo que no. Que le dijo que no, Y se le dijo que no y él se empecina. Y Entonces ahí- cuando y ahí es donde baja, y ahí es donde, a lo mejor, y ahí poco es más donde su- la ciudadanía comienza a desconfiar del político que quiere perpetuarse en el poder y empiezas a desconfiar de ellos y empiezas a desconfiar de las instituciones. Exacto. Y ahí están los resultados. Ahí Entonces está. la legitimidad debe ir de la mano de la legalidad. Y pasando al tema de Bolivia, a lo que ustedes ven en Latinoamérica, ¿qué es lo que está pasando en Chile? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ven el tema de Lula? Porque ya se nos acaba el tiempo. Ya casi se nos acabó. Y porque son temas pues, parecidos, nada más que los abordamos como con distinto rasero. Si lo hace Evo es malo, pero si lo hace Piñera es bueno, o al revés, ¿no? Según tu bando ideológico. Lo de Chile, ¿cómo lo ven? ¿También es surgimiento de inconformidades por el gobierno? ¿Qué hacer? ¿Cuál sería la salida ahí? Es muy diferente, ¿no? Lo de Chile, pero bueno. Sí, en Chile pues en el 73 pusieron en marcha el neoliberalismo y un sector de la población reconcentró la riqueza. Eso generaba, en términos del promedio de crecimiento económico, ¿verdad? Pero el problema con el neoliberalismo es el que hemos tenido en toda América Latina.
puede haber crecimiento económico, pero con un altísimo costo de desigualdad. ¿Verdad? El caso también es un caso parecido al de México en términos de la desigualdad. En el caso de Ecuador, a mí me parece, de hecho, el gobierno... Otro punto también, ¿verdad? Ahí. Ecuador, a mí me parece la experiencia más interesante de analizar. Aparte de Bolivia, por supuesto, por su componente social, pero en términos de estrategia de política pública y este tipo de cosas, Ecuador es muy interesante. La década justamente de Correa del 2007 al 2017, ¿verdad? En donde también tienen recuperación económica, disminuyen de manera muy importante no solo la pobreza, sino la desigualdad. Súper inteligente Correa, impresionante. Y además con una estrategia de economía del conocimiento envidiable, digamos, ¿verdad? En donde incluso hace cuestionar al gobierno federal actual nuestro, en donde no le da el apoyo a las universidades, y lo que hace Correa es que al contrario, toma las universidades, las mete en el proyecto de innovación y genera toda una estrategia de innovación para el crecimiento económico. Lo de la ciudad del conocimiento y su modelo de educación superior. Ese es el que me parece a mí más interesante. El asunto es la captura de las élites. Esto es cuando sale Correa con uno que aparentemente iba a ser su sucesor, con Lenín Moreno, y lo capturan las élites y comienza el proceso de persecución, ¿va? Al grado de que, bueno, Correa se tiene que ir al extranjero, ¿va? Regreso a mi idea original. Estas experiencias de gobierno apuntan a la descolonización, ¿va? Y hay una fuerza muy importante de recolonización. Entonces, creo que aquí el debate, la pugna o la lucha es entre fuerzas colonizantes y las fuerzas descolonizantes. Es el discurso izquierdista. Bueno, doctora, ¿qué conclusiones tiene sobre lo que preguntaba Ray? Yo creo que aquí sí aplicaríamos aquello de que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongamos las nuestras a remojar. Y yo creo que es bien importante que estemos atentos a lo que está pasando en América, lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en Chile, a lo que está pasando en Brasil, porque definitivamente creo que una política de gobierno equivocada puede traer como consecuencias esto que estamos viendo y que no nos gustaría ver para México. Por lo que mencionan esto respecto a esta falta de sensibilidad hacia ciertos factores que se están mostrando desde el gobierno federal, creo que también comienza a haber cierto descontento. No estoy hablando de que lleguemos a estar en esa situación, pero sí más vale que vayamos. Y hay que decirlo, doctora, también hemos tenido dentro de México faltas al orden constitucional. Y nosotros gritando y escupiendo hacia arriba, diciendo que en Bolivia hay agresión al orden constitucional, pero bueno. Yo creo que sí debemos tener, creo que se están haciendo reformas constitucionales al vapor, creo que ya se están haciendo sin el debido cuidado precisamente de salvaguardar el espíritu de la propia Constitución y los derechos ya plasmados en ella. Creo que la producción legislativa no tiene que sean productivos los legisladores, pero que tengan el debido cuidado. Tenemos una Constitución rígida, que se sigue el debido procedimiento y que se cuide perfectamente lo que se está pretendiendo establecer en ella. Creo que sí habrá que tener más cuidado. Así es. Tu último comentario. No, el mío es que sí me alarma la falta de capacidad de la clase política mexicana en alertar no solo los golpes de Estado como el Bolivia, sino también los discursos como el del general Gaitán y otros de las fuerzas militares, que en lugar de alertarlos como buenos demócratas, los aplauden o se hacen caso omiso de esos peligrosos e inéditos discursos de un militar que da recomendaciones políticas al comandante. No, pero así es, pero todo es a raíz precisamente de ese vapulear a las instituciones que estamos viendo, ¿no? Puede a lo mejor llegar el momento de la ebullición. Ahí está la justificación. No es justificación de los militares en la vida como política. Como dice la doctora, nos preocupa y no queremos esto para México, pero pues bueno, tenemos que irnos. Les dejamos a Celia Cruz. La política exterior de México durante muchos años fue de lo más digno que hubo. Así es. Para México, sí. México. Por cierto, ya hay nuevo.
Y ahí se No, retoma hasta esa... antes de Fox. Una vez que entró Fox, todo se descompuso. Sí, sí. Pero sí. ojalá y El esto comes y te sea vas. ojalá esto sea un indicador de que vuelva a recuperar su dignidad y prestigio en la política exterior Así es, mexicana. así es. En eso sí coincido. Vámonos, gracias a todos los que nos escucharon. Sound Politicón. Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.